Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero contarles algo. Una de mis pasiones siempre fue la jardinería. De hecho, creo que desde mi nacimiento ya lo traía porque durante muchos años yo estuve involucrado con respecto a la naturaleza, a las plantas, cortando la grama, quitando hojitas. En algún momento pues mi papá pues, me enseñó ciertos trucos con respecto a este mundo, y todo esto es porque mi abuelita materna, que estoy seguro que de ahí viene este deseo por las plantas, tenía su jardín. Entonces había una parte que estaba en la parte de afuera del patio y otra dentro de su casa. Macetas recicladas, macetas colgantes, en fin, tenía una gran variedad. Y muchos años después se unió a otra de mis pasiones, que es el cine. Me encanta el cine. De hecho, yo tengo 48 años y más o menos hace 40 años, o sea, yo tendría 8 años. Me acuerdo que mis papás se iban a dormir y yo me quedaba viendo películas, y las películas que miraba eran las de terror. Entonces me acuerdo de una que me impactó bastante, que era el cine mexicano. La película era de blanco y negro, se llamaba La Señora Muerte. Entonces me acuerdo que era un sábado y yo como a las 11 de la noche viendo esa película. O sea, son, son recuerdos muy bonitos, pero en ese momento pues daba un poco de miedo. Entonces, ya apareciendo la tecnología, pues se unió otra de mis pasiones, que es la fotografía. Entonces yo tengo una gran colección de fotos y videos. Me lamento porque hay una cierta cantidad de fotos que no les tomé video. Y me arrepiento porque hubiese sido interesante tener ambos de lo que estaba, de lo que había tomado fotos, y, o sea, tener una fotografía y un video de esa planta o de ese momento que yo grabé. Pero, pero bueno, todas estas pasiones vinieron a juntarse cuando aparece esta aplicación de YouTube. Eh, Cuando yo creé mi canal, subí un par de videos, pero fue al año de su creación que ya me dediqué directamente a crear contenido. Y me acuerdo que había un experto en YouTube que decía que iba a llegar un momento para todos los canales nuevos en que iban a tener la alegría de ser aceptados en una comunidad. Entonces uno como creador tenía que amar esa comunidad, tenía que identificarse con ella, porque eh, la comunidad se iba a tomar el tiempo en ver los videos, tomarse el tiempo en comentar, en compartir, y eso debía de agradecerse. Entonces yo casi toda mi vida he tratado de ayudar a la gente en donde he podido. Y esto es cuando a veces me han pedido ayuda y en otras ocasiones yo la he ofrecido. Entonces yo siempre he tratado de ser agradecido en ese punto. Y todo esto lo he traído a mi canal. Entonces en mis inicios me acuerdo y me puse muy contento, por cierto, porque había un canal de la India que vio un video mío y puso un comentario. Entonces me puse contento. Entonces navegué en el canal de esta persona, y cuando iba a hacer un comentario me llamó mucho la atención porque los videos de ese canal, todos los comentarios no estaban contestados, y eso que no tenía muchos seguidores, y por ende pues no tenía muchos comentarios, pero no había ningún comentario
con respuesta, ni mucho menos corazón. Entonces me llamaba mucho la atención porque esto fue un poco de conflicto conmigo, porque venía esta persona y colocaba en inglés, aparecía que por favor apoyaran a su canal, que compartieran y un me gusta y todo, pero no contestaba los comentarios. Entonces era contradictorio a lo que este experto en YouTube decía, de que uno debía ser agradecido. Entonces, obviamente, creo que todos, la meta principal es monetizar el canal, pero yo tengo otras metas, yo quiero cumplir otras metas con mi canal, no solo esto. Y uno de mis metas es que podamos llegar todos a esa meta. O sea, a nivel monetario, pues nos necesitamos todos. Entonces, si así como ustedes ven mi canal y videos y todo, entonces yo hago lo mismo hacia ustedes, hasta un canal a nivel individual. Y como les digo, aparte son las otras metas que yo tengo en mi canal, aparte de monetizar. Entonces, el punto es que me encontré esa contradicción, porque entonces, ¿cómo es posible de que uno pida el apoyo hacia un canal, pero por lo menos ni siquiera un corazón? Entonces, si Dios lo permite, pues creo que todos llegaremos a un punto en que tendremos muchos comentarios a los que tendremos que ver la manera de responder, y si son muchos, pues obviamente lo que tendremos que hacer será por lo menos un corazón. Pero la cuestión es que tiene que haber un agradecimiento, y como les digo, una de mis metas es que todos lleguemos juntos a la meta, y que cuando lleguemos a esa meta no solo se quede ahí, sino que sigamos avanzando, pero como comunidad, juntos, porque solo no lo vamos a lograr. Imagínense un actor tiene una película y que la gente no fuese al cine, y que no hubieran fanáticos, y que no compraran cosas del actor, o que la gente obviamente al no ir al cine pues no comprara palomitas de maíz y refresco, en fin. Entonces sería un fracaso. Entonces todos nos necesitamos. Entonces en este caso la comunidad es más íntimo. Entonces todos nos necesitamos. Entonces al momento de que uno dice por favor compartan, vean mi canal y todo, pues es de la misma manera que nosotros debemos de devolver ese favor. Y eso es lo que hace esta comunidad. Por eso me siento muy alegre y muy cómodo, y les agradezco mucho que me permitan estar aquí. Entonces el motivo de este video es porque yo no quiero que ustedes piensen que yo no veo sus videos, y que solo vean, y que solo invito a que vean los míos, porque no es así. Todo esto viene también porque digamos ahorita en mi canal hay aproximadamente 8 videos, de los cuales no he podido contestar ningún comentario, pero esto se debe a lo siguiente. Digamos que mi relación directa es con 20 canales. Entonces lo que yo hago es que yo llego a un canal, veo los videos, comparto, comento y un me gusta. Entonces cuando me pongo al día en los videos de ese canal, voy al segundo y luego al tercero, hasta llegar al canal número 20. Cierro el círculo y empiezo otra vez. Pero el tiempo que me lleva en dar esta vuelta en los 20 canales implica que cuando regreso al canal número 1, esto es para ponerles un ejemplo, por eso los enumero. Este canal ya creó nuevo material, entonces empiezo otra vez a hacer lo mismo. Entonces lo que sucede aquí es que cuando ustedes hacen un comentario en un video y no ven una respuesta inmediata, es porque estoy revisando otros canales.
Entonces, ahora esto no lo hago en compromiso porque lo disfruto. Y lo disfruto en el sentido de que me divierto mucho, me entretiene y aparte, que es lo principal, aprendo. Entonces, lo interesante aquí es de que al ver todos estos videos, y de hecho mientras que los videos son más largos, los disfruto más porque hay más contenido. Pero esto eh, me, eh, me trae un problema porque no me da tiempo, me atraso. O sea, estos 8 videos de mi canal que no he podido ver, es porque estoy revisando otros canales, entonces estoy atrasado. Y eso sin tomar en cuenta el material que estoy preparando para subir, entonces se acumula. Entonces imagínense que, por ejemplo, la vez pasada, entré a un canal, revisé un video y ese video tenía, eh, creo que eran 20 minutos. Tenía más o menos 20 minutos. Entonces, pero en esos 20 minutos aparecieron 3 anuncios de 2 minutos aproximadamente cada uno. Entonces el video de 20 más los 6 minutos del anuncio se vuelven 26. Entonces yo miro completamente el video, incluyendo los anuncios, porque esos anuncios nos ayudan a nosotros. Entonces, imagínense, si cuando llego a un canal, este canal tiene 5 o 6 videos que no he visto, los veo, los disfruto, incluyendo los anuncios, pero cuando logro ponerme en este canal, los siguientes ya tienen más contenido, entonces me voy atrasando. Lo cierto es que hasta donde Dios me permite, llego a ver los comentarios y a ver los videos tarde, pero llego. Entonces, como les repito, lo que yo no quiero es que piensen que porque como no he contestado estos mensajes, estos comentarios, no estoy viendo los videos. No es así. Lo que sucede es que voy, como les repito, voy atrasado. Entonces voy ahí. O sea, hago todo lo posible y como tengo pues mis actividades a nivel personal, pues no tengo todo el tiempo del día para poder hacerlo. Aparte sería que tuviera las 24 horas, imagínense, sin dormir. Entonces sí creo que aún así iría atrasado. Entonces todo esto lo hago no para vanagloriarme, porque realmente pensé mucho en hacer este video porque no quería que se malinterpretara, sino lo que yo no quiero, y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a recalcar, es que lo que yo no quiero es que se piense que yo pido el apoyo pero no lo brindo, porque no es así. En algún momento en la pestaña comunidad se van a dar cuenta que a veces hay 5 o 6 videos del mismo canal seguidos, vistos por mi canal, y eso es porque es cuando me puse al día. Y gracias a Dios siguen habiendo nuevos suscriptores, entonces eso implica nuevo material por ver. Y pues haciendo ahorita un paréntesis, este es otro problema que tengo porque YouTube no me informa de todas las personas que se suscriben. Entonces yo siento un poco de pena porque yo realmente quisiera devolverles el favor, o sea, así como me ayudan, a ayudarlos. Como les repito, esto no lo hago por obligación, sino porque lo disfruto. Entonces, aprovechando este video, es que si alguien visita mi canal y le gusta y se suscribe, que me lo haga saber. Porque en otros amigos me ponen el nuevo suscriptor, nueva suscriptora. Entonces yo visito su canal y me suscribo. Entonces así empieza la ayuda. Por eso yo siempre pongo un mensaje de que Dios Todopoderoso permita que nos ayudemos mutuamente. Por eso lo digo. Porque así como me ayudan, yo quiero ayudar. Yo necesito ayudar. Porque les vuelvo a repetir, la idea es que vayamos todos juntos a la meta y avancemos juntos, porque solos no vamos a poder llegar. Si no fuese por Dios, por nuestras familias y por la comunidad, no estaríamos donde estamos. Sería muy difícil, si no es que hasta imposible poder avanzar.
Y cada uno sabe muy bien lo complicado que es crear nuevo contenido y todo lo que conlleva. Entonces, amigos, por favor, yo les agradezco que me hayan permitido, que me permitan estar en esta comunidad. Muchas gracias por todo el apoyo que recibo. Se los agradezco de todo corazón y les digo, mientras Dios me permita y me dé la fuerza, yo los voy a apoyar, no los voy a dejar, apoyaré hasta donde pueda. Ahora que Dios, si en algún momento me dice que el camino donde voy no es el correcto y debo tomar otro, pues lo tendré que hacer. Pero mientras tanto, ahí voy, vamos juntos. Y disculpen que lo repita otra vez, pero por favor nunca tengan el pensamiento de que como no contesto los comentarios inmediatamente es porque no veo el contenido. Bien, amigos, pero como les repito, es mucho material por ver que me divierte, pero eso implica atrasarme. Y ahorita, como les repito, ahí voy con mis videos para ponerme al día, pero es complicado. Y lo demás es pues todo el contenido que tengo pendiente por ver de todos los canales. Y les repito otra vez todo el material que estoy preparando para mi canal. Entonces es un poco complicado. Lo disfruto, pero es complicado. Entonces el video se trataba de eso. Se los agradezco mucho que estén ahí. Realmente estoy feliz de pertenecer a esta comunidad. No tengo palabras para describirlo. Como me puso un mensaje a una amiga con respecto a un video que hice sobre el calanchole laxiflora, que me dijo, véndamelo, me dijo, con respecto al calancho. Y yo le contesté, pues yo se lo regalo, yo lo hubiera regalado, pero lamentablemente la distancia, porque ella está en Estados Unidos, a quien le mando, y por cierto le mando un gran saludo, que es mi amiga del canal de, ¿cómo es que se llama? El Paraíso, de Marisela Tapia, que por cierto es muy interesante y realmente no solo se trata de que visiten el canal de ella, sino de todos, o sea, que nos apoyemos todos juntos, que veamos nuestros videos y demás. De antemano pido disculpas si en algún momento ofendí, porque no es mi intención hacer eso. Esto es una opinión personal y es algo que yo lo hago a nivel personal. Nadie me obliga, como les repito, no tengo hacerlo por compromiso, sino porque me gusta. O sea, no es porque ustedes lo hacen, yo lo voy a hacer, no, es que me gusta también. Y como les repito, me entretengo, aprendo y conozco lugares tan hermosos de otros países, de otros lugares. Así que nuevamente muchas gracias. Estoy ahí apoyándolos. Gracias por el apoyo que recibo de ustedes. Que Dios Todopoderoso, Señor y Creador del universo, los cuide, los bendiga en estos momentos tan difíciles y tanta maldad que hay en el mundo. Y si Él lo permite, pues les voy a traer nuevo contenido más adelante, amigos. Muchas gracias. Deseo de todo corazón seguir contando con su ayuda, con su apoyo, porque yo seguiré con ustedes. Entonces, gracias por todo, amigos. Hasta luego.